Bueno, pues ya ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o días. Yo quiero hablar en este momento acerca de un tema pues teológico, doctrinal, pero que sí es de interés y que los cristianos necesitamos tener claro. Necesitamos tener claras nuestras doctrinas, nuestra forma de actuar, nuestras ideas. Entonces, ahorita voy a tocar el tema de que si es requisito de parte de Dios que los cristianos guardemos el día sábado o no. Hay algunos hermanos cristianos que, bueno, tienen sus nombres, sus denominaciones, y ellos defienden la postura de que los cristianos estamos obligados a guardar el día sábado. Los cristianos que no que no guardamos este día, según esta forma de entender la Biblia, entonces nosotros estamos profanando el día sábado. Entonces vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Bueno, antes voy a explicar algo rápido. En tiempo de la ley, Dios ordenó al pueblo de Israel que guardaran el día sábado. Era un día en el que se privaban de hacer ciertas actividades y lo tenían consagrado exclusivamente para el servicio a Dios. Hacían actividades relacionadas con el servicio a Dios. El sábado, el concepto del sábado, Dios lo observó desde el principio cuando creó todo el universo en los días creativos, y dice el libro de Génesis que el séptimo día Él lo guardó para descansar de sus obras, ¿sí? Entonces esta era pues un requisito que para el pueblo de Dios, en especial Israel, ellos tenían que guardar este día, ¿sí? Vamos a ver lo que dice ya. Todo eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de la observación del sábado. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice que nadie nos juzgue acerca de algunas cosas, observaciones que habían en la ley, en el tiempo de Moisés. Dice aquí también de días de reposo, que es el equivalente al sábado. Que nadie los juzgue acerca del día del sábado. Dice aquí que es una sombra de lo que había de venir. ¿Qué significa esto? Bueno, supongamos que aquí ponemos un foco, ¿vale? Ponemos un foco. Aquí yo pongo mi mano. Aquí abajo, ¿qué se va a ver? Unos dirían, se ve mi mano. Es incorrecto, no se ve mi mano, se ve la sombra de mi mano, ¿sí? Pero mi mano está aquí, ¿sí me explicó? Aquí abajo no está mi mano. Bueno, del mismo modo, muchas celebraciones de la ley eran una sombra, nada más, una sombra de lo que había de venir. ¿De lo que había de venir cuándo? De lo que había de venir en Cristo Jesús, ¿sí? El sábado era una de esas cosas. Vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. Necesitamos entender el contexto histórico de la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses la escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque algunos judíos que habían creído en Jesús estaban regresando otra vez a ciertas costumbres que tenían en la ley, y estaban diciéndoles al resto de los judíos o al resto de los cristianos que era necesario que ellos se circuncidaran, que era necesario que siguieran guardando días de fiesta, las fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento en la ley. Era necesario que siguieran guardando el sábado, etcétera, etcétera, para hacer la voluntad de Dios. De modo que el apóstol Pablo antes, en este mismo capítulo, dice en el versículo 9, desde el 8 dice:
Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En Él quién? En Jesús. ¿Qué nos está diciendo? En Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, sigue diciendo aquí, y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Jesús. Esto significa que no eran necesarias este tipo de actividades para poder alcanzar a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. En Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que tú quieras hacer en Cristo Jesús es suficiente para hacer la voluntad de Dios. Ya no era necesario ese tipo de cosas. Cosas de la ley, cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, incluidas la celebración del sábado. ¿Sí? Ahora, vamos a ver a qué se refiere eso de que es una sombra. De que el sábado era una sombra. Hebreos, la carta a los Hebreos nos lo explica. Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 dice: pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo. ¿Qué significa esto? Bueno, los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Cuando una persona es llamada por Dios, normalmente todos cuando llegamos a Cristo venimos sucios de muchos pecados. Entonces dice Gálatas que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Significa que por las cosas que nosotros hicimos malas en aquel tiempo, empezamos a cosechar cosas malas, ¿sí?, en nuestra vida. Y llegamos a Cristo Jesús atribulados, con un corazón atribulado, sucio, triste, deprimidos, fracasos, en fin, muchas otras cosas, enfermedades del alma y enfermedades corporales, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí el versículo 3, pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros llegamos a Jesús, nuestra alma reposa, descansa de las consecuencias de nuestro pecado. ¿Sí? En este mismo capítulo 4, versículos 9 y 10, dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya está hablando en el Nuevo Testamento. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Semejante ejemplo de desobediencia se está refiriendo a personas del Antiguo Testamento que habían sido testigos de las obras grandes de Dios, pero ellos decidieron rebelarse contra Dios y no entraron en ese reposo de Dios. Y si leemos el resto del capítulo, todo el capítulo 4 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta de esa interpretación. Entonces, aquí está haciendo una semejanza. Por ejemplo, dice que Dios guardó el séptimo día para descansar de sus obras, de la creación. Nosotros, los que hemos entrado en ese reposo, dice el versículo 10, hemos descansado de nuestras obras. ¿Qué significa? De las obras que hicimos en el pasado, que nos estaban cobrando factura, una mala factura por las cosas malas que hicimos. Bueno, entonces ahora que entramos a Cristo Jesús por la fe, nosotros hemos entrado en un reposo por nuestras obras. A eso se está refiriendo. Jesucristo en una ocasión dijo: vengan a mí los cargados y afanados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Eso está en Mateo 11, 28 y 29. En Cristo Jesús nosotros encontramos ese reposo o ese descanso. ¿Sí? Tenemos que entender que el descanso o el día de reposo, el sábado, era un ritual. ¿Sí? Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no nos regimos por rituales. Los únicos dos rituales son la observación de la Cena del Señor, la conmemoración, y
el bautismo, ¿sí? Pero de ahí en fuera no hay más rituales en el cristianismo. La observación del sábado era un ritual que era un tipo, una sombra, una figura de lo que sucedería ahora en la gracia. Ahora los cristianos descansamos en Cristo Jesús por la fe, ¿sí? Yo, por decirlo así, una persona que sufrí depresión 9 años, encontré a Jesús y mi alma descansó, ¿sí? Fui liberado de ese sufrimiento, de esas obras que yo había hecho en el pasado. Entonces Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados y afanados, yo los haré descansar. Esto explica por qué Jesucristo en otra ocasión dijo: yo soy Señor del día de reposo, o soy Señor del día del sábado. A eso se refería, que Él es el Señor del descanso que tu alma necesita, tu alma y la mía y la de toda la sociedad, toda la humanidad. A eso se estaba refiriendo, ¿sí? Vamos a leer otro pasaje. Antes les quiero explicar. En una ocasión una persona me decía: es que Jesús iba al templo en días de reposo. Sí, así lo dicen los evangelios. Uno de los 4 libros que le llamamos los evangelios. Jesús iba al templo y les predicaba en día de reposo. Acerca de esto hay 2 posibles contestaciones. Número 1, ¿por qué iba Jesús en día de reposo? Bueno, porque Jesús todavía estaba, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra caminando, predicando, todavía estaban en la dispensación de la ley, ¿sí? La siguiente dispensación de la gracia comenzó hasta la muerte de Cristo Jesús. Todavía no había muerto, entonces todavía estaban bajo la ley, ¿sí? Entonces esa es una posible contestación. Otra puede ser que porque todas las personas tenían la tradición, la costumbre religiosa de ir al sábado, al templo el día sábado. Bueno, entonces Jesús, para alcanzarlos y para predicarles, pues tenía que ir en sábado, ¿sí? Déjame decirte que el que observa el sábado no peca. Aquí el tema es que no es un requisito para el cristiano, ¿sí? Entonces, Jesucristo pudo haber ido al templo en día sábado, según la tradición de estas personas, para alcanzarlos, para evangelizarles, para hablarles, enseñarles la verdad, y no hubo ningún problema. Esa es una segunda posible contestación. Me decían: Pablo iba al templo en el día de reposo también, y cuando Pablo estaba, ya estaban bajo la gracia. Sí, es verdad. El libro de los Hechos dice que Pablo iba en días de reposo, pero recordemos, en una de sus cartas Pablo escribió: a los judíos yo me hice como judío, a los griegos me hice como griegos, a los gentiles como gentil, ¿sí? ¿Para qué? Para alcanzarlos. ¿Qué significa esto? Nuevamente, las personas tenían la tradición, la costumbre de reunirse en día sábado. Bueno, pues entonces Pablo decía: los voy a encontrar en la sinagoga el día sábado para predicarles, ¿sí? Pero eso no significa que ellos hayan tenido esa observación, que ellos la hayan observado. También me decía una persona: es que en el Antiguo Testamento, en la ley, no recuerdo el pasaje que me citó, habla y dice que el sábado o el día de reposo sería un pacto perpetuo, ¿sí? Perpetuo es para toda la vida, para siempre. Sí, así dice. Pero algo que no hemos entendido, en Génesis 17:13, cuando Dios está haciendo el pacto con Abraham acerca de la circuncisión, dice que la circuncisión sería una señal de ese pacto. Entonces dice que esa señal sería perpetua. La circuncisión sería perpetua, ¿sí? Yo les pregunto a las personas que guardan el sábado: ¿siguen observando la circuncisión también? Porque también usa la palabra perpetua. No, pues que no, porque la circuncisión ahora es en la mente. Si es algo espiritual, bueno, pues la observación del sábado también es algo espiritual, ¿sí? La circuncisión lo que hacía era, de la parte del niño, su órgano sexual, su pene, en la punta, pues le cortaban el prepucio, y esto era por higiene, para evitar que se hicieran bacterias en la punta del pene. Bueno, eso era una sombra de lo que Dios busca en el ser humano, en su mente y en su corazón, ¿sí? Dios en el libro de Hebreos nos habla de una circuncisión,
¿sí? En nuestro corazón, que ahora el pecado, todas esas bacterias, toda esa suciedad espiritual, el cristiano debe desecharla. Esa es una circuncisión espiritual. La circuncisión física era una sombra de la circuncisión que ahora los cristianos recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, el sábado era lo mismo, era una sombra, un tipo, una figura de lo que ahora los cristianos experimentamos, un reposo, un descanso. Y sigue guardándose el día sábado. O sea, no estamos en contra de la palabra perpetuo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene la obligación de permanecer en esa paz. Y este punto de vista lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo dijo: por nada estáis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones a Dios, y la paz, junto con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, invadirá sus corazones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al principio de cada carta de Pablo, se le llaman las cartas paulinas, él saluda a las congregaciones, a las iglesias, y en todos sus saludos él les dice: la paz de Dios sea con ustedes, que la paz de Dios permanezca en ustedes. ¿Qué es lo que les está diciendo? Espero que ustedes sigan en ese estado de reposo, en ese sábado espiritual en su corazón. A eso se refería el sábado, ¿sí? Eso es la postura de la Biblia. Ahora, entonces, nuestros hermanos que guardan el sábado, pues los deberíamos de juzgar, o cómo deberíamos de reaccionar con ellos. La Biblia nos dice exactamente lo que deberíamos de hacer. Dice Romanos 14:1 en adelante. Voy a leer del 1 al 6. Dice: recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre día y día, ¿sí? Podemos aquí meterlo del sábado. Uno hace la diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Está muy claro. Vamos a leer versículos 12 al 14 de este mismo capítulo. 12 al 14 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, si un cristiano de ahora decide guardar el día sábado para Dios, pues para Dios le es válido. Y si ese cristiano algún día deja de observar el sábado por X razón, está pecando. A eso se está refiriendo. Pero si un cristiano decide que no es requisito guardar el día sábado, no peca, no es inmundo, ¿sí? Entonces va a ser juzgado en base a eso. Entonces aquí nos está diciendo que dejemos de juzgarnos. Este es un mensaje al pueblo de Dios en general, sabáticos y no sabáticos. Este tipo de temas no deberían de tenernos separados en denominaciones, en grupos, que aquellos están mal, aquellos otros están mal, se equivocan. La verdad es una vergüenza que el pueblo de Dios esté equivocado, que esté dividido por ese tipo de cuestiones necias, ¿sí? Entender el Evangelio significa buscar conservar esa paz en tu corazón, y buscar la paz con los demás. Eso es entender el Evangelio, es la vida nueva que Cristo nos dio, y ese es el mensaje que la Biblia nos da. Entonces es lo que yo te puedo decir acerca del día sábado. Para los cristianos de ahora, del tiempo de la gracia, no es requisito que guardemos el día sábado, pero si alguno lo decide guardar, pues
Él y Dios. Nadie más lo juzgue. ¿Ok? Nos vemos. Bye.